11 de febrero del 2022. El pasado día 27 de enero salía una sentencia del Tribunal Europeo que decía que el 720 se había excedido en un montón de cosas y grabamos un vídeo anterior en el que decíamos que en breve España tendría que contestar a ese rapapolvo que le pegó Europa. Bueno, pues España ya ha contestado y, como siempre, Luis, bienvenido, nuestro asesor fiscal, para ayudarnos en estas cuestiones. Voy a ir rápidamente. ¿Qué ha dicho ahora España en referencia al 720? ¿Finalmente hay que presentarlo? ¿No hay que presentarlo? ¿Hay que presentarlo y cambian cosas? Hola, buenos días a todos. La respuesta es que el Gobierno de España, pues primero se ha estudiado la sentencia, ha recabado un informe de la Abogacía del Estado en la que en síntesis dice que le han dado un rapapolvo por todo el régimen del 720 y la respuesta es la siguiente. Hay que presentar el modelo 720 en los mismos términos en los que estaba concebido, exactamente el mismo modelo, declarando las cuentas corrientes, los valores, ETFs, derechos y bienes inmuebles. Ahora bien, lo que hace el Gobierno es aprovecha un proyecto de ley que estaba en adelantado estado de tramitación, ya estaba en el Senado, ya se había aprobado en el Congreso, ya está en el Senado a punto de ser aprobado, y ahí, por la puerta de atrás, introduce varias enmiendas que lo que hacen estas enmiendas es, uno, se carga todo el régimen de sanciones que había establecido del 150%. Vuelve a redactar la obligación de declarar bienes en el extranjero, es decir, considera que esto había sido derogado, la vuelve a redactar, la primera parte es la misma, es decir, hay que declarar bienes, cuentas corrientes, lo que acabo de decir, pero la segunda parte de ese artículo que lo estableció la Ley General Tributaria, que era todo el régimen de sanciones, desaparece al 100%. Luego todas las sanciones que había de 10.000 euros, de 5.000, de 1.500 por dato, todo esto ha sido eliminado en su integridad. Tercero, en otra enmienda, modifica el artículo 39.2 de la ley del IRPF, que era el que establecía, era lo peor de todo, que lo que establecía era de que si alguien se había olvidado de declarar un bien en el extranjero y no podía demostrar que lo había pagado con rentas declaradas en el IRPF, consideraba que era ganancia de patrimonio no justificada del último año no prescrito, lo cual, en la práctica, por poner un ejemplo, imaginémonos un señor que se había olvidado de declarar una finca en el extranjero de 100.000 euros o unos valores. Pues si no podías demostrar que lo habías declarado con dinero que lo habías declarado en el IRPF, renta declarada, consideraba que los 100.000 era ganancia del último año no prescrito. Esto era lo peor de todo, porque esto, declarándolo en voluntaria, con los recargos e intereses, suponía que tenías que pagar el 75%, es decir, por 100.000 euros, 75.000 euros. Y si te cogía Hacienda que tú no lo habías declarado, en vez de 100.000 tenías que pagar 150.000. Todo esto ha sido... Por un bien de 100.000... 150.000. De 150.000. Sí. Bueno, todo esto ha acabado ya. Ha sido anulado completamente y entonces se va al régimen general, ¿no? Entonces, y en tercer lugar, lo que hace es que, claro, como esta normativa va a ser aprobada, seguro que va a ser aprobada previsiblemente ahora en el Senado, después vuelve al Congreso y la ratifican, entonces lo que hace es que le da efectos retroactivos a 1 de enero del 2021, porque si no, el 21 no lo podrías presentar, ¿no? Es cierto que hay parte de esta normativa que es mucho más favorable, porque claro, el eliminar todas las sanciones sí que le puedes dar efecto retroactivo. A la obligación es más discutible, pero ellos consideran que como esa obligación existía y en sí misma existe, por ejemplo, en Estados Unidos, en algún otro sitio, pues que eso continúa. Por tanto, en la práctica, el resumen es, hay que presentar el modelo 720, las multas van a ser las de cualquier modelo, como si te has olvidado de un dato en el modelo de retenciones del 191 o en el 120, o sea, cualquier modelo de información que van de 150 euros a 250, no tiene nada que ver, y el tema de la prescripción, lo que está prescrito, prescrito está, y porque lo declares o no lo declares, ya no tienes estas multas del infierno que estaban en el 720. Vale, en conclusión, para que todos lo entendamos, el 720 como tal no se anula, hay que seguir presentándolo, pero lo que sí que se ha anulado son todas las sanciones que eran, como ya ha dicho Europa, abusivas y que se pasan de forma extraordinaria. También te quería preguntar, entonces,
La diferencia ahora entre una persona que diga, mira, yo nunca he hecho el 720 porque antes mi capital no llegaba a 50.000 o porque sí que llegaba pero no sabía que había que presentarlo, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Es decir, ¿es más conveniente para una persona que nunca lo ha hecho presentarlo a partir de ahora? Porque como bien has dicho, esto se va el 1 de enero del 2021, vamos a entender por qué, porque estando en el 2022 nosotros vamos a declarar todo lo del 2021. Entonces, simplemente esta pregunta y con esto acabamos, lo hacemos rápido, Luis, hoy. ¿Es conveniente una persona que nunca ha hecho el 720 y que ahora mismo, por poner un ejemplo, tiene 70.000 euros, es mejor que lo declare o es mejor que no lo declare? Entiendo que vas a decir que lo declare. Y en caso de que no lo declare, ¿qué multa podría tener hoy por no hacerlo? Ya sabemos que estos 70.000 podrían antes haber llegado a más de 100.000 de multa, ¿vale? Pero la pregunta ¿es un buen momento para declarar a aquellas personas que no declararon? Sí, es muy buen momento porque, claro, el problema que tuvimos, y voy a poner un ejemplo muy claro, en tu pregunta te entraba al despacho un señor que tenía, por ejemplo, 200.000 euros fuera de España, bien en valores, bien en un inmueble, y no lo había declarado nunca. Claro, en ese momento, con la normativa que había, era un problema, porque o tenías que pagar 300.000 o tenías que pagar el 75%, pues que era 150.000. Entonces la gente no hacía nada. Al desaparecer las multas, si esto puedes probar que ya viene de un año que está prescrito, cosa que antes no ocurría porque esto no prescribía nunca porque tú no lo habías declarado en el modelo 720. En cambio ahora, como esto desaparece, si esto está prescrito, está prescrito. Prescrito estamos hablando de 4 años más el ejercicio actual. Exacto. O sea, por ejemplo, hoy, el año 2016, como se presenta en junio del 2017, más 4 años 21, estaría prescrito. Por lo tanto, a nivel de renta está prescrito. Lo que hay que mirar es si a nivel penal, si por culpa de esto lo que tú tuvieras que haber pagado era más de 120.000 euros, entonces sería 5 años. O sea, en el tema penal son 5 años la prescripción, en el tema fiscal puro y duro de pagar, si no llegas a 120.000 euros, lo que tenías que haber pagado por el IRPF está prescrito tanto penalmente como fiscalmente. Si estamos hablando de un señor, de un bien, de 1 millón de euros, etcétera, mejor que sean siempre 5 años. Pero a junio del 22, el 16 también estaría prescrito, ¿no? Es decir, que ya hay muchos años prescritos. Una cosa aquí importante, cuando has dicho que los 120.000 euros, como todos sabemos, desde hace unos años que pusieron que era delito penal, ¿vale? Estamos hablando de 120.000 por un ejercicio de cuota. Por un ejercicio y de cuota a pagar, no del bien. Es decir, si estamos hablando de un señor que tiene 100.000 euros, le podrían decir, oiga, incremento no justificado, usted tenía que haber pagado 40.000. Eso no es delito fiscal. Eso, por lo tanto, el del 2016 estaría prescrito. Pero si estamos declarando de un bien, por ejemplo, que valía 1 millón de euros, algo sin justificar, claro, 1 millón de euros son 400.000 o 350 o 450.000 que tendrías que pagar, estarías en delito fiscal. Esos son 5 años. El 16, a nivel penal, aún no estaría prescrito. Sí, pero Luis, ahora la pregunta es evidente. Entonces, ¿cómo demuestra una persona que el bien que tenía o las acciones que tenía, las acciones sí que es fácil comprobable por el broker o por el banco, pero un bien también es fácilmente comprobable si es anterior al 16? Vale, es todo fácilmente comprobable. Si es un bien inmueble, tú puedes demostrar la escritura de compra. Si son acciones que tenías fuera, también. Si lo tenías en un banco, también. Por tanto, en principio, casi todo es fácil de demostrar que tú lo tenías con anterioridad. Por tanto, si tú puedes demostrar, eso está prescrito, lo mejor es declararlo y, claro, ahora esto lo regularizas sin ningún tipo de sanción. Entonces, Luis, básicamente, y para que todos estemos tranquilos, delito penal por el 720 no puede haber. No, el delito penal no lo hay por el 720. El delito penal lo hay en los casos generales en que un contribuyente, aunque no haya declarado nada o lo haya declarado, haya incurrido en que realmente no ha tributado en este caso, por IRPF, en un ejercicio, ejercicio, por una cuota que tenía que haber pagado IRPF de 120.000 euros. Es decir, estamos suponiendo pues, que hay 300.000 euros, por ejemplo, o 500.000 de ganancia y que no
no los ha declarado. Por ejemplo, podría haber un contribuyente que hubiera declarado incluso el 720 bien, pero la ganancia que ha tenido no la ha declarado en IRPF. Y además esos 120.000 no son acumulables en diferentes... Es decir, una cosa podría ser 110.000 en IRPF y 110.000 en IVA y no sería delito penal, aun siendo en el mismo ejercicio. Vale, pero todo esto es externo al 720. Es externo al 720. No tiene nada que ver con el 720. Vale, una última pregunta para que nos quede clarísimo. Esto quiere decir que si yo me compré una casa en un país fuera de España, en la Unión Europea, ¿vale? Y no la he declarado hasta hoy, el hecho de que yo la declare, imagínate, me costó 100.000 euros, si yo ahora la pongo en el 720, no me van a sancionar por ponerla. No te van a sancionar porque todo el régimen anterior de los años anteriores, por ejemplo, con la normativa anterior te podían haber dicho, usted lo tenía que haber declarado en el 720 de todos estos años. Como esto ha quedado todo anulado, ahora empezamos de cero otra vez. Todas las multas anteriores las tienen que devolver, por tanto tú ahora declaras por primera vez. Por lo tanto, todos los errores que uno haya podido cometer, se le haya olvidado un bien o uno lo declaró mal de años anteriores, no pueden poner ninguna multa. ¿Me explico? Eso es la buena noticia. Entonces, lo recomendable es que lo declares, porque es una obligación de declarar, por tanto, lo mejor es declararlo sin duda alguna. Perfecto, pues muchas gracias, Luis, y ya sabéis todos, vamos todos a declarar ese 720, que ahora ya parece que se han acabado esas locuras de sanciones. Gracias, Luis, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias. Adiós.